En el día de hoy vengo a presentaros un script que su función básicamente es la de hacer un backup de todos y cada uno de nuestros juegos, incluyendo sus partidas, incluyendo sus actualizaciones e incluyendo sus DLCs. Así pues, os podéis imaginar la monstruosidad del script y el tiempo invertido en él. No obstante, nada de esto sería posible sin la estimada ayuda de Feli64, que ha sido el primero en ir probando el script, porque ha sido él el que ha ido testeando cada una de las opciones que trae este maravilloso script. No obstante, sin más dilaciones, vamos a ir poquito a poco. ¿Y cuál es el primer paso, Kelonio? Pues descargar de la descripción de este mismo vídeo el archivo TitleRes. Una vez hayamos descargado el archivo de TitleRes, introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y tendremos que acudir a la carpeta GM9. En el interior de la carpeta GM9 tendremos que poner la carpeta Imágenes. Una vez traspasado, acudiremos a la carpeta Script y aquí tendremos que meter el script titleres.gm9. El siguiente paso que tenemos que realizar es hacer un respaldo de nuestra carpeta Nintendo 3DS. Así pues, vamos a poner esta carpeta en el ordenador. Una vez haya finalizado la copia de la carpeta Nintendo 3DS, simplemente tendremos que acudir a la consola e ir a Good Mode 9. Una vez en la consola y con los archivos dentro de la tarjeta SD, tendremos que pulsar simultáneamente el botón Start y el botón Power. Con ello, entraremos al menú de Good Mode 9. En este menú le tendremos que dar al botón B y, ahora sí, dentro del Good Mode 9, le daremos al botón Home, iremos a las opciones de Script y seleccionaremos TitleRes. Una vez dentro del script comprobaremos cómo cada uno de los pasos se encuentran enumerados. Sin embargo, cuando lleguemos al paso 3 haré una larga explicación. Pero ya se verá. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso, sacar movable. Copia de movable en la SD, es decir, el movable.set lo tendremos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Continuemos. Paso 2, respaldar juegos, que es a lo que hemos venido. Nos va a pedir primero permisos en la propia tarjeta SD y posteriormente nos va a pedir permisos en la consola. Dice archivos de SD correctos, continúe, espacio suficiente, prosiga. Es decir, si en mi tarjeta SD no hay espacio suficiente para hacer este respaldo, el propio script me lo va a decir y nos va a indicar que tenemos que hacer espacio o que tenemos que adquirir una tarjeta SD de mayor capacidad. Así pues, le damos al botón A y ahí empezará el dumpeo, el vaqueo, el vente topa mí, ¿de acuerdo? Una vez finalice el respaldo, el propio script nos va a informar de ello. Respaldo de juegos finalizados. Te amo, Kelonio. Así pues, le daremos al botón A. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? ¿El paso 3? No, no tenemos que hacer el paso 3. Tenemos que apagar nuestra consola y volver a introducir la tarjeta SD en nuestro ordenador. De nuevo en el ordenador, lo primero que tenemos que hacer es coger el movable.set que se ha puesto en la tarjeta SD y llevarlo al escritorio. Posteriormente tendremos que ir a la carpeta GM9, a la carpeta Out y estas dos carpetas, CIAS y DBS, tendremos que ponerlas también en el escritorio. Ya por último, si acudimos a nuestra carpeta Nintendo 3DS, a la carpeta de dígitos, a la segunda carpeta de dígitos, veremos cómo tenemos la carpeta title y la carpeta title más los primeros dígitos de 827, que es de 827. Es decir, el script lo que me ha creado ha sido una copia exacta de mi carpeta Nintendo 3DS. Si acudimos a ella, comprobaremos cómo se han creado varias carpetas, una por cada uno de los juegos que tuviéramos instalado. Y si vamos a la carpeta title, descubriremos que está vacía. ¿Qué va a ocurrir si ahora mismo lo dejo así? Pues que al intentar ejecutar un juego que aparezca en el home,
me va a dar un error. Sí, aparece el icono, pero no tiene nada asociado, no hay una ruta de asociación. Llegados a este punto podemos restaurar nuestros juegos de dos maneras distintas, o bien mediante el cuarto paso de TitleRes, o bien mediante el respaldo de Nintendo 3DS que habíamos hecho antes de empezar ningún script. La primera versión que voy a hacer es la de volver a intercambiar la carpeta Nintendo por la carpeta Nintendo que tengo en la tarjeta SD. Sin embargo, antes que nada, voy a coger la carpeta que se ha creado del backup y voy a ponerla también en el escritorio. ¿Por qué, Quelonio? Pues muy sencillo, si ahora mismo mi tarjeta SD se corrompe a la larga, este backup que acabo de crear me va a servir para volver a restablecer todos y cada uno de los juegos, sus partidas, sus updates y sus DLCs sin que nada hubiera ocurrido. Una vez tengamos en el ordenador cada uno de los archivos de respaldo, simplemente vamos a eliminar la carpeta y vamos a introducir la que habíamos creado al principio. Una vez tengamos de nuevo nuestra carpeta Nintendo 3DS original en la tarjeta SD, los juegos ya volverán a ser reconocidos. A continuación os voy a explicar cómo es la segunda vía para restaurar vuestros juegos mediante el uso del script. Imaginemos, no obstante, que nuestra tarjeta SD se ha corrompido, la carpeta title no es localizable o cualquier otra molestia, ¿de acuerdo? Sin embargo, como habíamos hecho el respaldo de las carpetas, con estas carpetas podremos restaurar nuestros juegos. Así pues, iríamos a la carpeta GM9, iríamos a la carpeta out, estaría vacía y aquí tendríamos que meter la carpeta CIAS y la carpeta DBS. A continuación tendríamos que acudir a la carpeta Nintendo 3DS, la carpeta de dígitos, la segunda carpeta de dígitos y aquí, por ejemplo, comprobaremos que la carpeta de title está vacía. ¿Qué nos falta? La carpeta de title del backup. Así pues, vamos a introducirla. Una vez hayan traspasado las tres carpetas del respaldo, simplemente tendríamos que volver a la consola, ejecutar GoodMode 9 y volver a ejecutar el script TitleRes. De nuevo en TitleRes y ya con las carpetas de respaldo dentro de nuestra tarjeta SD, simplemente tendríamos que ir a la opción de restaurar juegos, el paso 4. Nos pedirá permisos tanto de SD como de consola y ahí empezará a restaurar los juegos. Una vez finalice el proceso de restauración, la propia consola nos informará de ello. En este caso nos dirá juegos restaurados, te amo, Quelonio. Así pues, si yo ahora mismo reinicio mi consola, si intento entrar a cualquier programa o juego, vemos cómo no tira el error, sino que directamente inicia. Y con estos tres sencillos pasos de descargamos el archivo, lo metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script TitleRes en nuestra consola, tendremos tanto el proceso de respaldo como el proceso de restauración, recordando que los juegos se restauran con todo, es decir, con sus partidas de guardado, sus updates y sus DLCs. Por último, sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, joder, el Quelonio este se ha dejado cosas a medias, ¿no? No nos está explicando por qué se ha sacado el movable y por qué luego este archivo que hemos dejado aquí en el escritorio no lo estamos utilizando para nada. Pues tranquilos que mañana os subo la segunda parte de este maravilloso script, porque ahí sí que se os van a caer las bragas, chavales. Drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting.